Bueno, pues, bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a revisar párpados, chicos, párpados. Ya, bueno, antes que nada, mi nombre es Jesús García Moreno. Soy el creador de Medixtenia. Soy estudiante de 10º semestre de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Soy actualmente uno de los ayudantes de cátedra de oftalmología. Y sin más preámbulo, creo que ya podemos iniciar con la clase. Ya, como introducción, chicos, a ver. Ustedes cuando revisen el capítulo de párpados, en el Kansky se van a dar cuenta de lo siguiente. Vas a encontrarte con tres tipos de glándulas. Glándulas de meiomio, glándulas de Cis y glándulas de Moll. Pero me vas a preguntar, ¿cómo me las aprendo? Están muy difíciles para aprenderme los nombres. Pues fácil, ¿ya? Vamos a usar recursos visuales y vamos a usar recursos a través de asociaciones, ¿ya? Primeramente visual. Vamos a tener que las glándulas de meiomio son un tipo de glándulas sebáceas, ¿verdad? Al igual que ¿quiénes? Al igual que las glándulas de Cis. ¿Ya? Estas son las glándulas de Cis. Por otra parte, las glándulas de Moll, que son las que están acá, son glándulas sudoríparas. Sudoríparas. ¿Estamos? Otra manera de las cuales ustedes se pueden memorizar los nombres es a través de asociaciones. Por ejemplo, meibomio me suena a tía May. Los que habrán visto Spider-Man, pues obviamente saben quién es la tía May. Es la tía de Peter Parker, ¿verdad? Además, no sé si recuerdan alguna vez cuando revisaron su libro de semiología de Argente, que decían que los pacientes añosos, especialmente los que tienen Parkinson, tienen una cara sebácea, ¿ya? Entonces, a través de esa asociación tía May, cara sebácea, ¿sabes qué? La glándula de meibomio es una glándula ¿de qué tipo? Glándula sebácea, ¿ya? ¿Por qué importantísimo recordar ese tipo de glándula? Porque es la glándula que se va a obstruir y se va a inflamar y ocasionar el cuadro clínico de qué enfermedad? De el calacio, ¿ya? Por otra parte, glándula de Cis, ¿ya? Bueno, pues, para los que van al gimnasio o hacen algún tipo de deporte o actividad física, había un físico-culturista desde hace tiempo atrás con el nombre de Cis, ¿ya? Y bueno, pues recordarás que los físico-culturistas cuando compiten en este tipo de competencias se tienen que bañar de aceite, se tienen que poner aceite en el cuerpo para poder lucir mejor los músculos y las proporciones corporales. Entonces, te acordarás pues de Cis y ¿qué más pues? Como se pone aceite, eso viene a ser una glándula de qué tipo? Una glándula de tipo sebácea. Ya te recuerdas que glándula de Cis también es una glándula de tipo sebácea. Y Mol, bueno pues, simplemente, bueno, acuérdate que estás en un mall, no tienes aire acondicionado y empiezas a sudar. Entonces es una glándula de qué tipo? Sudorípara. ¿Ya? De ahí, la ubicación no es tan importante que se la memoricen, lo que sí requiero que recuerden es esto, la función de la glándula del meibomio. ¿Por qué? Porque una de sus funciones, y tal vez una de las más importantes, aparte de producir sebo, es que mantiene la integridad de la película lagrimal. La película lagrimal tiene un total de 3 capas, ¿ya? La más externa es la placa lipídica y la otra es la película acuosa. Ambas películas, ¿ya? ¿Y qué es lo que resulta? Pues que la capa más externa, donde juega un papel importante las glándulas de meibomio, estas evitan que la película acuosa, la capa acuosa de la película lagrimal, se evapore con mayor facilidad. Evita que la lágrima se evapore rápidamente. ¿Y qué pasaría si la lágrima se evapora rápidamente porque tienes dañadas las glándulas de meibomio? ¿Por qué? Porque tienes recurrencia de calaciones. Pues tendrías ojo seco evaporativo. ¿Ya? Y esto lo vamos a volver a revisar en la clase que veamos órbita, sistema de drenaje, y me parece que enfermedades autoinmunitarias relacionadas con los ojos. ¿Sí? Continuamos. Vamos con nuestra primera enfermedad que nos menciona el libro de Kansky, es el calacio. El calacio es lo siguiente. ¿Ya? El calacio es básicamente este proceso inflamatorio de la glándula de meibomio.
Entonces, hay un proceso inflamatorio obstructivo en este tipo glandular. Entonces, por ende, se va a acumular el sebo, claro está. ¿Y qué va a producirse? Pues se va a producir un nódulo, ¿ya? Lleno de sebo, ¿ya? Pero la curiosidad de esto es que es un nódulo que es indoloro, como te dicen aquí en la imagen. Es duro, no doloroso. Y es importante, ¿por qué? Porque tú debes hacer un diferencial entre estoy frente a un calacio o un chalación o estoy frente a un orzuelo, ¿ya? El orzuelo, acuérdate, fisiopatológicamente hablando, lo que se obstruye es la glándula de Cis y el folículo piloso adyacente. De hecho, la glándula de Cis es ni más ni menos una unidad pilosebácea. Eso es una glándula de Cis, una unidad pilosebácea, con su glándula sebácea y el folículo piloso, que se llega a inflamar y se llega a infectar. ¿Ya? Cuando se infecta, esto va a producir asimismo un nódulo, pero un nódulo doloroso. ¿Ya? Entonces, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que existen dos tipos de orzuelo, el orzuelo interno y el orzuelo externo. Pero chuta, te compliqué más la cosa. ¿Qué es lo que pasa? Que el chalación puede convertirse en un tipo de orzuelo interno, ¿verdad? Un tipo de orzuelo interno. ¿Por qué va a ser interno? Porque mira dónde está, ¿ya? Por la ubicación. Está cerca de las placas tarsales. Y esto, pues, tienes que saber que el chalación puede convertir, al fin de cuentas, en un orzuelo interno. ¿Ya? Puede pasar de ser a indoloro a doloroso. No obstante, también debes de saber que existe un orzuelo externo. Y el orzuelo externo es cuando se obstruye, cuando se infecta la glándula de Cis o la glándula de meiomio, que es lo que hablamos justamente acá. Cis o mol, perdón. Glándula de Cis o mol. Y ese que cursa con un nódulo doloroso también. Entonces, conclusión. Las chalaciones son nódulos indoloros que se pueden convertir en orzuelos internos y el orzuelo interno son nódulos dolorosos. Hay asociaciones, se asocian normalmente el calacio con el acné rosáceo y el tratamiento que tenemos que nosotros, bueno, no tanto nosotros, sino los oftalmólogos que tienen que manejar, el tratamiento por lo general es conservador. Es decir, que hasta un tercio de los pacientes, un 33.3% de pacientes, el calación se resuelve por su propia cuenta, cesa por sí mismo. No obstante, podemos ayudarnos de también otras medidas terapéuticas, como es el caso de poner paños calientes. ¿Pero por qué paños calientes? A ver, si alguna vez te has hecho un sándwich con la tostadera, te has de haber dado cuenta que cuando pones el sándwich y la mantequilla, me parece que es, ajá, eso se empieza a derretir. ¿Por qué? Porque la mantequilla al fin y al cabo, ¿qué es? Es grasa. Y justamente al ser grasa, como lo que sucede con las glándulas sebáceas que producen sebo, el sebo es técnicamente grasa, se empieza a derretir. Ese compuesto, que es el nódulo sólido, el calacio, empieza poco a poco a dispersarse, empieza a hacerse totalmente líquido y se puede, por ende, reabsorber. Por eso es que das los paños calientes. En casos más severos se tocará antibiótico terapia o manejo médico, o bien un tratamiento quirúrgico a través de la extirpación de las glándulas de, ¿cuáles? Las glándulas de meibomio. No obstante, no es tan recomendable hacer la cirugía. ¿Por qué? Sobre todo cuando esto se presenta en niños, ya que recuerda que tenemos un número limitado de glándulas de meibomio, aproximadamente unas 20, ¿verdad? Unas 20 glándulas de meibomio. Y si tú empiezas a realizar procedimientos quirúrgicos con la finalidad de destapar esa glándula de meibomio, al fin y al cabo el niño va a tener una reducción en su número de glándulas de meibomio, 18, 17, 10, ya quién sabe hasta cuánto. Y por ende, acuérdate que la glándula de meibomio permite que la lágrima
perdure por mucho más tiempo, al tú seguir extirpando glándulas de amigomio, pues puedes llegar a provocar en el paciente un ojo seco, evaporativo. Ya, por eso no es el tratamiento de entrada, no es lo que se realiza primeramente cuando se aborda a un paciente, con calación. Continuamos, tenemos ante el asma, ya, así como hay enfermedades a nivel de párpados en los niños, también hay enfermedades a nivel de párpado en personas ancianas o adultas, ¿verdad? Y es que son estas placas, ¿verdad? Son unas placas amarillentas, que está relacionado a dislipidemias, específicamente a un aumento del colesterol. ¿Ya? Eso sí, vale mencionar que esto no produce ninguna alteración visual, sino que solamente por motivos estéticos se suelen eliminar estas placas amarillentas que se deben a una mala alimentación, a un incremento de la colesterolemia. Tenemos otro tipo de lesiones, que son las pigmentadas benignas, pilas con la palabra benignas, no es cáncer. ¿Ya? Lo primero que es lo que la gran mayoría de la gente conoce, las famosas pecas. ¿Ya? Las pecas, ok chicos, las pecas, vienen a ser, si tú recuerdas por histología, vas a recordar que la capa más superficial, no, sería la capa más basal de la epidermis, está las células basales y están los melanocitos. Ya estoy dibujándote melanocitos. Y resulta que en los pacientes que tienen pecas, no es que aumenta la celularidad no es lo que aumenta, no, pilas con eso, lo que aumenta es la producción de melanina, más tirosina, porque ese es el aminoácido con el que se va a convertir y se va a sintetizar la melanina, es producido. Y por ende, las pecas no es más que un simple incremento en la producción de melanina de nuestros amigos melanocitos. ¿Ya? Y esto se asocia ¿a qué? A la fotoexposición. Esa gente que le gusta estar en el sol en la playa, pues probablemente desarrolle pecas, sobre todo los que tienen un fenotipo de piel bien claro. Ok, también tenemos otro tipo de nevos, otro tipo de lunares, que son los nevomelanocíticos congénitos. Hay un total de 3. Tenemos al nevo en beso o escindido. Te voy a explicar por qué es así. Beso, ¿por qué? Porque los labios tienen una porción superior y una parte inferior y da la impresión como que si fuera un beso. Y escindido es un sinónimo de cortado, de dividido, sino que es un término formal. ¿Ya? Y claro, pues está cortado porque esto representaría un labio superior y esto un labio inferior. ¿Ya? Por eso se le dice neomelanocítico congénito, nevo en beso o escindido. También pueden crecer folículos pilosos, pelos, a nivel de los nevos. Y incluso algo mucho más severo que es el nevo peludo gigante, que a pesar de la imagen grotesca y bizarra que se observa en pantalla, es una alteración totalmente, ¿qué cosa? Benigna. Vamos con otros tumores benignos. Vamos a revisar hemangioma capilar y hemangioma plano. ¿Ok? Entonces, saber que el hemangioma capilar tiene otro nombre que se lo conoce como nevo en fresa, es el que se observa aquí. ¿Y esto qué es? Esto es una especie de placa. Es una elevación. Estamos, es una placa. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque el hemangioma plano es un parche. Ya les voy a explicar la diferencia del uno con el otro. Ya es una placa rojiza, incluso llega a ser violácea cuando los niños lloran. ¿Ok? ¿Y qué más debemos saber? Debemos de saber que, ¿por qué se le dice placa? Porque viene a ser una pápula bien grande que tiene más de, como puedes ver, más de 1 centímetro de tamaño. Por otra parte, plano, el hemangioma plano es un parche, vas a verlo aquí, ya.
es un parche rojizo que cuando uno presiona ese parche, todo esto no se blanquea, no se blanquea. El hemangioma capilar sí que se blanquea cuando hay presión. Pilas con esa diferencia. Además, que el hemangioma plano, puede llegar a causar esto, que es una hipertrofia de los tejidos blandos. Si es como de grosero, como de hipertrofiado está la cara de este niño que luego se convirtió en un adulto. ¿Ya? Y de lo más preguntado, aunque es súper capcioso, pero sí que lo he visto que lo preguntan, es que el hemangioma plano se asocia al síndrome de Sturge-Weber. Ya, el síndrome de Sturge-Weber es una triada de lo siguiente: el hemangioma plano, ¿ya? Hemangioma leptomeningio, incluso puede llegar a producir, si es a nivel de las meninges, puede llegar a producir convulsiones. También puede haber unos hemangiomas a nivel de epiesclera. O también la triada puede consistir en hallazgos oculares, para hacerlo mucho más general, como glaucoma. ¿Ya? Entonces, triada del síndrome de Sturge-Weber es hemangioma plano con la suma de hemangioma leptomeningio y hallazgos oculares, como le puede ser un glaucoma o un hemangioma a nivel ocular. Continuamos. Tenemos otro tipo de tumoraciones benignas, neurofibroma, que son, mismo nombre lo dice, neurofibroma. Son tumores nerviosos benignos, son nodulares, son aislados. Esto por lo general se manifiesta en personas normales sin ningún antecedente de importancia. Lo que sí me importa es el neurofibroma plexiforme, que es cuando un neurofibroma, ¿ya?, se sitúa, se posiciona, invade lo que es el párpado superior y me produce una tosis mecánica por efecto de masa, o sea, porque tan pesado es ese neurofibroma que produce una caída del párpado superior. ¿Ya? Neurofibroma plexiforme es esa deformidad en S itálica del párpado. ¿Sí ves? Tiene forma de S. Ahora bien, vamos con alteración de las pestañas, con los tipos de desviaciones que hay, que son hartísimas. Y bueno, en los siguientes slides presento imágenes para que tengan una idea mucho más concisa. Triquiasis, ¿qué es triquiasis? Es la desviación de folículos aislados. ¿Cuáles son las causas? Estas. Entropion marginal, el mismo nombre te lo dice. Entropion significa hacia adentro, ¿ya? ¿Y qué significa entropion marginal? Es la inversión de las pestañas. Ahora vamos con distiquiasis congénita y distiquiasis adquirida. A ver, embriológicamente hablando, las células germinales pueden convertirse en glándulas de meiomio, en glándulas sebáceas. Pero en una distiquiasis congénita, en algo con lo que naces, es que en lugar de esas células marginales, en lugar de convertirse en glándulas de meiomio, se convierten en unidades pilosebáceas. Ahora bien, ¿qué es lo que pasaría en cambio en una distiquiasis adquirida? Ya sabes que embriológicamente hablando, la célula germinal se convierte en una glándula de meibomio, pero aquí en una distiquiasis adquirida, uno sí nace con glándulas de meibomio. Es decir, esas células germinales sí terminan evolucionando a glándulas de meibomio. No obstante, lo que resulta aquí, lo que sucede, es que ocurre un proceso metaplásico que convierte glándulas de meibomio en unidades pilosebáceas. Es eso. La diferencia de la una con la otra. Ahora, de manera más visual. Triquiasis. Si ves que un folículo piloso, ¿de dónde está saliendo? Está saliendo técnicamente del ojo, del lobo ocular. En vez de estar saliendo de los párpados, está saliendo directamente del ojo. Una desviación de las pestañas normal. Entropion. Distiquiasis. Es aquí como, bueno,
donde las células germinales se terminan convirtiendo en unidades pilosebáceas. Aquí tienes. ¿Ya? También hay otras alteraciones de las pestañas, como lo son la ptosis de pestañas. Tenemos a la tricomegalia en la imagen de acá. Causas de tricomegalia, porque sí que te pregunta el doctor las causas de cada uno de estos. De ptosis de pestañas casi que no. Pero de tricomegalia, de esto que está aquí, que es madarosis, y la imagen aquí del extremo inferior derecho es poliosis. ¿Ya? Voy a explicarles cada uno de los términos con las causas más frecuentes. Tricomegalia, te crecen las pestañas. Anecdóticamente, a mí me ha pasado esto. ¿Por qué? Porque, bueno, para los que no sepan, yo tengo glaucomas de los 15 años, glaucoma juvenil, y como van a revisar, cuando revisemos y estudiemos glaucoma, el tratamiento de primera línea, por lo general, son los análogos de prostaglandinas. Ejemplo clásico, el latanoprost produce un aumento en el crecimiento de las pestañas, ¿ya? Un efecto adverso. ¿Qué otra cosa puede causar una tricomegalia? Pues tenemos pacientes que, a ver, déjame recordarlo bien. Ya, pacientes desnutridos y pacientes con SIDA. ¿Desnutridos o con SIDA? Madarosis. A ver, madarosis, como te das cuenta, es clarísimo, creo que la imagen, son las personas que tienen una disminución de las pestañas, tienen menos pestañas, ¿ya? Hay hartísimas causas, puede ser por quemaduras, puede ser por tratamiento quimioterapéutico, radioterapéutico a nivel de párpado, porque están frente a un tumor o un cáncer, ¿ya? Puede ser por sífilis incluso, puede ser por lupus, ¿ya? O incluso por causas psiquiátricas como la tricotilomanía, que es la necesidad de arrancarse las pestañas por ansiedad. Luego tenemos la poliosis, que es básicamente el encanecimiento, la coloración blanquecina de las pestañas, ¿ya? Eso se asocia a enfermedades mucho más complejas tipo uveitis, oftalmia simpática y un síndrome raro que van a revisar, que es el síndrome de Vogt-Koyanagi Arada, que esto se les vuelve a presentar ya en segunda operación cuando revisen uveitis. Y otra vez, vamos viendo las causas. Causas de tricotilomegalia, desnutrición, SIDA, inducida por fármacos como análogo de prostaglandinas. Solamente es necesario que te aprendas 3 de cada uno y ya suficiente. Para tu elección, pues, ¿no? Causas de madarosis, gente que no tiene pestañas, quemaduras, tumores, radioterapia, lupus, sífilis y la tricotilomanía, que es lo que te dije, que es el arrancamiento de las pestañas, poliosis, está el síndrome de Vogt-Koyanagi Arada, oftalmia simpática y las uveitis. Ahora sí, continuemos con el suelo externo. Ya básicamente lo revisamos. Lo único que no les dije es el agente etiológico, que es un coco gram positivo, el Staphylococcus aureus, ¿ya? De ahí el tratamiento, saber que lo haces con antibióticos tópicos, asimismo con paños calientes y la depilación de la pestaña. Lo único que no les había mencionado es el agente etiológico, que es el estafilococo. Ya se observa así más o menos. Impétigo, ya, impétigo en cambio, es una infección bacteriana superficial de la piel. Eso es comúnísimo en los niños. No se lo ve en adultos, eso es una enfermedad propia de niños. Agentes causales, pues Staphylococcus aureus o Streptococcus pyogenes. Cuadro clínico es la típica aparición de ampollas que evolucionan a costras.
Tratamiento, antibióticos tópicos y orales. Luego vamos con la erisipela. La erisipela, asimismo, es una infección de piel que está circunscrita a la dermis superficial. Y a la dermis superficial. El agente etiológico causal me parece que es el piógenes, sí, el Streptococcus piógenes. Y sus factores de riesgo son la diabetes mellitus, el alcoholismo y las inmunodeficiencias. Ah, y también obesidad. Tratamiento, asimismo, antibióticos. Fascitis necrosante. Bueno, pues este es, a ver, si la erisipela estaba circunscrita en la dermis superficial, la fascitis necrosante va a incluso poder ser capaz de profundizarse mucho más, hasta llegar a tejido celular subcutáneo. ¿Qué agente etiológico es? Streptococcus piógenes. Cuadro clínico, empieza con un enrojecimiento y edema, que termina en esto, en ampollas grandes y necrosis, que tratamiento va a ser el debridamiento quirúrgico. Debes de tener que eliminar estos residuos celulares, estos residuos tisulares. Vamos con molusco contagioso. Molusco contagioso es una enfermedad producida por el poxvirus. Produce estos nódulos umbilicados, ¿por qué? Porque tienen, pareciera un ombliguito. Son nódulos umbilicados serios. ¿Por qué? Porque tienen la apariencia como que si fuera cera. Entonces, molusco contagioso son nódulos umbilicados serios. Agente etiológico, el poxvirus. Tratamiento, o bien esto se puede resolver de manera espontánea, o bien por tratamiento quirúrgico. La manera de transmisión es a través de contacto y autoinoculación. Uno se rasca, se lesiona uno de esos nódulos y se puede autoinfectar y propagar obviamente la lesión. Ahora vamos con los herpes, muchachos. Vamos con los herpes. A ver, importante saber esto. Es preguntado incluso hasta en el examen. Y cuando había tutoría, en la tutoría. ¿Cómo diferencia un herpes zóster de un herpes simple? Pues sencillo. Primeramente, agente etiológico. Virus del herpes zóster. Virus de la varicela zóster. ¿Ya? Herpes simple, virus del herpes simple. Cuadro clínico del herpes zóster oftálmico. Esto se distribuye netamente en los dermatomas de B1 o B2 o B3. En este caso estaría en B1. ¿Ya? Y la lesión, por ende, entonces va a ser unilateral. Porque recuerda que el virus del herpes zóster solamente se circunscribe y afecta un ganglio de la raíz dorsal de un solo lado. El tratamiento pues va a ser aciclovir o valaciclovir. Herpes simple. El herpes simple, el agente etiológico ya lo sabemos, virus del herpes simple. La lesión, como ves, no está solamente circunscrita en una hemicara, sino que está en las dos hemicaras. Es decir, las lesiones que son unas vesículas, que se hicieron después ampollas, se reventaron, está en toda la cara, ¿ya? Y esto, lo que estamos viendo aquí, específicamente se llama un eczema herpético, es decir, el paciente tenía de base un cuadro de dermatitis, que desgraciadamente, pues un virus del herpes simple lo infectó y le ocasionó este tipo de lesiones. Tratamiento, aciclovir. Vamos con blefaritis crónica. Tenemos blefaritis crónica anterior, posterior. La anterior se subdivide en la estafilocócica y seborreica. La posterior no tiene división alguna. Cosa preguntada, la etiología. Que lo más sencillo de decir es que es producida por ácaros, porque el Demodex folliculorum longus y el Folliculorum brevis son ácaros, pero igual, para la lección te va a tocar aprenderte ambos nombres, ambos agentes etiológicos. Enfermedades asociadas, pues, como el nombre lo dice, pues, si es una blefaritis crónica estafilocócica es producida, perdón, si es una blefaritis crónica anterior seborreica, entonces la enfermedad asociada es una dermatitis seborreica. Y
En la estafilocócica lo que más se le asocia son las dermatitis atópicas. Porque acuérdate que Staphylococcus aureus propio de la... es un agente comensal que tenemos en la piel. Y si llega a haber un daño por abrasión, por rascado crónico, entonces puede tranquilamente producir una blefaritis, ¿ya? A nivel de párpado. Otra cosa que hay que saber es que el cuadro clínico, que la blefaritis crónica anterior es mucho más benevolente, responde mejor al tratamiento y se resuelve mucho más pronto, la posterior es más crónica, más persistente. Ahora bien, vamos con la blefaritis anterior, la estafilocócica y la seborreica. Pues el nombre mismo lo dice, si es estafilocócica es producida por un cuco gram positivo, se le asocia a las dermatitis atópicas y el cuadro clínico son, vas a ver acá, son estas escamas duras, estas costras que se forman en el borde palpebral. Blefaritis viene de inflamación del borde palpebral. Por otra parte, las dermatitis seborreicas se asocian a dermatitis seborreica. Y lo que ves aquí es que observas tranquilamente que hay una inflamación del borde palpebral que induce una producción aumentada de sebo, lo que me va a causar la unión de estos folículos pilosos, ¿ya? De estas pestañas, que tienen una apariencia grasienta. Seguimos con las tosis palpebrales. Hay tres tipos de tosis, la neurógena, miógena, poneurótica y mecánica. Vamos con cada una de ellas. Entre las causas de la neurótica está la parálisis del tercer par craneal, como ves aquí, pues. Este paciente tiene una tosis palpebral. También hay otras causas, como es el síndrome de Horner, que el síndrome de Horner tiene una triada que viene de, tosis palpebral, tiene anhidrosis y también presentará midriasis. ¿Ya? ¿Y eso por qué pasa? ¿Por qué? Porque se daña esto que está aquí, que es el tronco simpático cervical. El tronco simpático cervical es el responsable que va a producir una respuesta simpática. Por ejemplo, el tronco simpático cervical inerva lo que es el músculo de Müller, que es uno de los músculos que, al igual que el elevador del párpado superior, eleva el párpado. Entonces, si hay denervación del músculo de Müller, hay tosis palpebral. Anidria, ¿por qué hay? Perdón, anhidrosis, ¿por qué existe? Porque acuérdate que estas fibras simpáticas también dan fibras sudomotoras. Y si se desnerva, y no habrá sudoración. Y ahora bien, eh, ¿por qué? Bueno, aquí creo que escribí, a ver, simpáticamente debe de haber una midriasis. Aquí está mala triada. Entonces, como simpáticamente, es decir, a través del sistema nervioso simpático, normalmente debería de existir una midriasis, va a tomar el relevo el sistema nervioso parasimpático y producir una miosis, ¿verdad? Una miosis. A nivel de tosis palpebral miógena, el típico común es el ejemplo de la miastenia gravis, en donde se producen autoanticuerpos que destruyen los receptores de acetilcolina. Al haber menos receptores, va a haber menos espacio y menos unión entre los complejos de la acetilcolina con su receptor, lo que conllevará a una mayor fatiga ocular, que se presenta sobre todo generalmente a medida que pasa el día. Es más una tosis palpebral bilateral vespertina. Porque claro, pues tú te levantas, ¿verdad? Abres los ojos, vas al trabajo, yo qué sé, comes, estudias. Y a medida que pasa el día hay un mayor desgaste. ¿Ya? Y mecánica, ¿por qué existe una tosis mecánica? Es por esto, por un efecto gravitacional o de masa. Ejemplo, el que ya te di, es el de la famosa deformidad en ese producida por el neurofibroma plexiforme.
¿Ya? Causas de pseudotosis son un total de 4. Pérdida de soporte, retracción palpebral contralateral, hipotropia ipsilateral, es decir, que hipotropia significa desviación del ojo en dirección hacia abajo, y también puede ser producto de una ptosis de la ceja, es decir, en realidad lo que está caída es la ceja y no el párpado. Continuamos con ptosis congénita simple. Fisiopatológicamente hablando, esto es por una falla de la migración o el desarrollo neural. Cuadro clínico, estamos frente a una ptosis unilateral o bilateral. Hay una mala función del músculo elevador del párpado superior. Tratamiento quirúrgico, resección del músculo del elevador del párpado superior. Al ser congénito, pues vas a evidenciarlo en niños, en lactantes, en infantes. No es algo tan de adultos. Sincinesia pálpebro-mandibular. Error de transcripción de Marcus Gunn. Sincinesia pálpebro-mandibular de Marcus Gunn. Ya, es lo siguiente. Es el paciente que tiene una ptosis palpebral debido a que, primeramente que no se conoce patogénicamente hablando la razón de por qué sucede esto, pero hay unas ciertas teorías. Y una de esas teorías es que, si recordarás, el trigemino tiene 3 ramas. B1 que inerva la región ocular, circunscrita al ojo, a través de la rama oftálmica de Willis. Tienes a B2 que inerva la región maxilar y tienes B3 que inerva la región mandibular. No obstante, lo que sucede es que B3, en lugar de inervar la región mandibular, inerva párpado superior. Y yo sé que el trigémino es un nervio sensitivo, no se encarga de la mímica de la cara, no obstante, el libro sí que lo menciona, a que al estar inervando B3 a el músculo elevador del párpado superior, cuando el paciente abre la boca, como ves aquí, el paciente abre la boca o incluso mastica o habla, la ptosis palpebral que se evidenciaba desaparece. ¿Estamos? Y el tratamiento es un avance unilateral, el elevador del párpado superior, o desinserción con suspensión del músculo elevador del párpado superior. Ptosis involutiva, bueno, esto está relacionado al envejecimiento. ¿Por qué? Porque hay una desinserción del músculo o hay una distensión del elevador del párpado superior. Esto se puede confundir con ptosis miasténica. ¿Por qué? Porque empeora al final del día. Pero no, esto es una ptosis involutiva propia del envejecimiento, del proceso de senescencia natural del ser humano. ¿Ya? Vamos con ptosis mecánica. Eso es producto de una masa, del efecto gravitacional, que una tumoración o, en este caso, un edema o dermatoclasia puede ocasionar. Lo más común es que esto se asocia a neurofibromas. Eso sí, deben de memorizarse estas 3 causas. Síndrome de laxitud palpebral. ¿Esto qué es? Resulta que esto se presenta en lo general hombres de edad mediana, incluso ancianos, que tienen esa mala tendencia a dormir, o bien en decúbito prono o en decúbito lateral, con los ojos entreabiertos. ¿Esto qué va a ocasionar? Por si acaso, esto se manifiesta por general en hombres de edad media, 40 a 60 años, que son obesos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa en este tipo de pacientes? Que al acostarse en decúbito prono, con boca hacia abajo, por lo general, el párpado se va a mantener abierto durante la noche. Es decir, imagínate, pues, tener la superficie ocular expuesta a una superficie donde puede haber fricción, como es la almohada, como es la sábana, como es el edredón, ¿ya?
Entonces, el párpado se pliega, tiene contacto con este tipo de superficies en la cama y va a producir una laxitud, es decir, va a pasar lo que ves aquí. Se puede extender, se puede evertir incluso mucho más. Y lo que nos puede complicar la vida es que el paciente puede desarrollar daño corneal por la exposición, por tener los ojos abiertos, ¿ya? Y exponer la córnea durante la noche. Sí, y finalmente que esto se asocia con el síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿Ya? Finalmente, vamos con las últimas alteraciones que faltan. Ya nos quedan solamente 4 diapos. Y vamos a hablar de esto, de epicanto, telecanto y síndrome de blefarofimosis, tosis y epicanto inverso. A ver, primeramente, ¿qué es epicanto? Epicanto es este pliegue que observas aquí. Son unos pliegues, ¿qué cosa? Verticales, que se extienden desde los párpados hasta los cantos internos. Esto es canto interno, por si acaso. Canto interno, canto interno. ¿Ya? ¿Por qué necesitaba que tengan la imagen de lo que es un canto interno? Para poder explicarles lo que es un telecanto. Telecanto es el aumento de distancia entre el canto interno de un ojo con el contralateral. ¿Ya? Eso es telecanto. Y hago énfasis en eso porque hay una palabra que es el hipertelorismo, que es el aumento de distancia, pero entre órbitas, entre un ojo con el otro. Eso es hipertelorismo. Telecanto es el aumento de la distancia entre los cantos internos. Ya, también hay un síndrome medio raro, que también suele ser preguntado, que es el síndrome de blefarofimosis, tosis y epicanto inverso. ¿Ya? Tiene un total de una tétara que se deben de memorizar. ¿Ya? Lo único que no se mencionó aquí es el telecanto, que también tienen este tipo de pacientes. Vamos con coloboma. A ver, y bueno, antes de abordar cada uno de estos, deben de saber que, por lo general, estas alteraciones de párpados, estas malformaciones palpebrales, están asociadas a síndromes, ¿ya? Que, bueno, también desgraciadamente los evalúan y de remate son nombres súper raros y bien rebuscados. A ver, vamos con el coloboma. ¿Qué es el coloboma? Es un desarrollo incompleto del párpado. ¿Por qué? Porque acuérdate que el párpado se forma gracias a quién? Gracias a la migración ectodérmica. ¿Y qué es lo que ha pasado aquí? Que no hay una correcta fusión entre el párpado y el otro. Me parece que es el síndrome de Treacher-Collins, que es el que se le asocia. Pero igual ya lo vamos a revisar bien. Criptoftalmia es que falta, no es que faltan los ojos, chicos, sino que lo que falta aquí es la producción de párpados, o sea, lo que hay es básicamente párpados ausentes y son reemplazados, como viste aquí, por piel, ¿ya? Y si hay párpados, hay este tipo de párpados que son rudimentarios. Microblefaron, párpados pequeños. Esto se asocia, por lo general, con anoftalmia, o sea, niños que salen sin globo ocular. Ablefaron, aquí es cuando ya hay una falta de producción de las láminas de los párpados. Este se asocia microblefaron anoftalmia y el ablefaron es el síndrome de ablefaron macrostomía, que viene de boca grande, como la de un pez, incluso le suele decir el libro. Otra vez, vamos revisando, coloboma se asocia al síndrome de Goldenhar, síndrome de Treacher-Collins, criptoftalmia, síndrome de Fraser, microblefaron anoftalmia, ablefaron, síndrome de ablefaron macrostomía. Y, finalmente, vamos a hablar de anquiloblefaron y del epiblefaron, ¿verdad? El anquiloblefaron es esta apéndice cutánea del párpado que me une párpado
superior con el inferior es totalmente removible, es quirúrgico y no genera grandes anormalidades. Finalmente tenemos al epiblefarón, que es ese pliegue cutáneo horizontal, este sí es horizontal, que atraviesa borde palpebral anterior y es común en la raza oriental, en los asiáticos. Así que eso pues chicos, si no hay más preguntas, yo tengo que decirles que se acabó la clase. Gracias por su atención.